¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22, la hora cultural de la televisión mexicana. Un placer saludarlos. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y muy bien acompañado este día, además del cine mexicano también, Laura Barrera, Karen Rivera. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, muy contentas de estar contigo y bueno, de presentarles información que se estuvo desarrollando esta tarde, que se dio a conocer el desplome de un anexo en el Museo Nacional de la Estampa y en la Plaza de la Santa Veracruz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tenemos la información de acuerdo con lo que ha estado informando Karen, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, al respecto de lo que ocurrió durante este día en el Museo de la Estampa, un museo que resguarda más de 12,000 obras artísticas, y vamos a escuchar lo que dijo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, el arquitecto Balandrano, a través del INVAL, la arquitecta Dolores Martínez, y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se harán cargo de esta situación. Lo que ocurrió fue derivado de la falta de poder continuar con un proyecto de obra que se tenía a causa de los sismos. Entonces las maderas de la construcción original resultaron dañadas y por eso hubo este desplome sin ningún daño a ninguna persona. El gobierno de la ciudad desde el primer momento ha estado apoyando en todas las acciones con la participación, presencia tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la propia Secretaria de Protección Civil del gobierno de la ciudad, y se solicitó la participación del Instituto de la Seguridad de las Construcciones a efecto de poder apoyar al gobierno federal a tomar las decisiones que al respecto ameritan, entre las que se contempla pues demoler lo que quedó de pie, recoger todo el cascajo que se encuentra en ese lugar y proceder a una reconstrucción de la fachada y la integración de este anexo a el museo en su momento. Por supuesto, daremos seguimiento a la información que se genere al respecto en las próximas horas, en los próximos días, buscando a las autoridades correspondientes para que nos platiquen cómo van a coordinarse el INBA, el INAH y el Gobierno de la Ciudad de México para lograr esta restauración y tener un balance más completo de, en el caso de que se haya dañado algo importante, qué fue lo que se dañó. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño en alguna obra, desde luego tampoco hay personas que estuviesen lastimadas, pero bueno, preocupaba mucho que pudiera haber obras importantes en esa bodega, no es el caso. No, pero pues estaremos pendientes de lo que digan los arquitectos al respecto de lo que está ocurriendo en este museo. Y ahora vamos a pasar de tema porque se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo. ¿Y España lo está celebrando de qué manera? El 10 de agosto de 1519 partió desde las orillas del río Guadalquivir en Sevilla Fernando de Magallanes, acompañado de 245 hombres en 5 naves, en busca de una ruta de occidente para llegar a las Islas de las Especies. Esa expedición, que a la muerte de Magallanes quedó al frente de Juan Sebastián Elcano, se convirtió sin saberlo en la primera en dar la vuelta al mundo. Queremos dos cosas. Primero, dar a conocer la conmemoración de la primera vuelta al mundo, lo que supuso aquella gesta, la mayor hazaña náutica de la historia, la primera vez que el mundo está unido, la primera vez que se demuestra que la Tierra es redonda y que además es abarcable para el ser humano, ponerla en valor y darla a conocer. Esos son nuestros dos grandes objetivos para esta conmemoración, que no es poco teniendo en cuenta la importancia de la gesta que tuvo y que sigue teniendo hoy día. Se trata de una conmemoración encabezada por España, dado que el portugués Magallanes trabajaba al servicio de la corona española y a su muerte fue el español Elcano quien culminó la hazaña, pero donde también están involucrados países como Portugal, Brasil, Argentina, Filipinas, Indonesia o Cabo Verde. Por ahora hay planeadas casi 300 actividades náuticas, científicas, culturales o históricas. Hay actividades náuticas, pues este 10 de agosto partió un velero que iba a seguir el camino de Magallanes. El 6 de septiembre viene otro velero a Sevilla que ha estado los últimos 3 años siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano y haciendo investigaciones científicas, un barco además suizo.
Hay un salón náutico, muchas actividades de carácter náutico. Sobre todo lo que más destacan son las culturales y las históricas. Exposiciones. El 16 de septiembre inauguramos en Sevilla, en el Archivo de India, una magna exposición con toda la documentación original de la época. Y bueno, y durante estos 3 años pues iremos sumando también conciertos. Por ejemplo, el Festival de Música Antigua de Sevilla estos 3 años va a estar dedicado a la música de la época, en contraste pues con el Festival de Música Pop, de música actual, el Monkey Week. Pues vamos a hacer también esa música, la que se escucha hoy en día en todo el mundo. Entonces vamos a contrastar la que se escuchaba en la época por todo el mundo y la que se escucha hoy día, ¿no? Tan solo 18 de los 245 hombres que inicialmente partieron con Magallanes volvieron 3 años después a bordo de la nao Victoria. 3 años serán también las actividades que celebrarán esta primera circunnavegación, incluida una réplica de la nao Victoria, la nao 500. Para Canal 22, desde Sevilla, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, uno de los grandes exploradores Magallanes de todos los tiempos. ¿Se imaginan, Rafa, Karen, amigos, poder llevar a la práctica lo que habían imaginado desde los sabios griegos, desde la antigua India, desde luego Copérnico? Y la esfericidad de la Tierra. Haber descubierto eso, que era redonda, que la recorrieron sin darse cuenta, por serendipia, le dieron la vuelta al mundo. Ahora, Sevilla tiene un programa amplio de actividades para conmemorar estos 500 años de la primera vuelta al mundo, que permanecerá hasta el 2022. Yo creo que con Francina Islas estaremos pendientes de lo que ocurra en este país. Y también quien ha dado la vuelta al mundo, pero con obras de teatro, con películas, es un gran histrión, un gran actor mexicano, Héctor Bonilla. Héctor Bonilla fue el protagonista de un reconocimiento organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la que amigos, familiares y compañeros de profesión le dedicaron palabras de admiración y cariño al histrión que, con 55 años de trayectoria, cuenta con más de 140 puestas en escena. Lo más difícil, yo soy mi propia esposa, en la que, vestido de mujer, interpretaba yo 35 personajes y realmente fue un tour de force. Pero bueno, pues una gran satisfacción, sobre todo estos premios no publicitados. He tenido la enorme satisfacción de que el autor de esa obra, el autor de otras 2 obras gringas, Aquel tiempo de campeones y Mi vida es mi vida, y un autor español, me dijeran que interpretando ese papel consideraban que yo era el mejor que lo había hecho. El maestro Héctor Bonilla ha trabajado en todos y cada uno de los teatros del Centro Cultural del Bosque. Este Centro Cultural del Bosque es un santuario del teatro mexicano. Todo actor que se precie, desde que esta unidad fue construida, ha pasado por aquí. Es por eso también que quisimos hacer esta celebración aquí, en este santuario del teatro que es el Centro Cultural del Bosque, por donde han pasado todos ustedes, los colegas de Héctor y Héctor mismo. Padre amado, ¿qué puedo decirte? Pues creo que no hay mucho más que te pueda decir que no te haya dicho, que no sepas. Lo que te admiro y lo que te amo, lo que te respeto. Gracias. Cierto caballero andante, bajo un yelmo de mambrino. Se detuvo la masacre y pusieron atención al importante mensaje del viejo flaco y barbón. Yo entiendo bien a Bonilla, se le aburre la neurona si se encierra en la rutina de ser la misma persona. Entre más diversidad encuentre en sus propios yos, habrá más felicidad afuera y al interior. Tendremos que acostumbrarnos a vivir apretujados. Basta de celos e intrigas. Si no les gusta, se chingan. Y así, la mancha de gente en calma se disolvió. Lo malo es que al día siguiente volvió la misma canción.
Lo mismo todos los días en ese agreste lugar. El cerebro de Bonilla que no aprende a descansar. Pues me espera una chilena y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Claro que es muy temprano para evaluar la gestión de Andrés Manuel. Hay muchos peros que se le pueden poner. Yo diría, el primero, una cierta candidez para de pronto llegar a la mañanera y decir, Carlos Slim me dijo que creceremos al 4%, pues ya me imagino las carcajadas que traían. Todos conocemos gente maravillosa. Y sí, hay mucha gente extraordinaria que conocemos. Y si hay un actor que ha marcado a generaciones de actores, es Héctor Bonilla. Es generoso, es muy cálido, es un maestro en todo lo que hace. Desde Rojo Amanecer y María de mi Corazón hasta Ratatouille, Yo soy mi propia esposa, donde hacía, como mencionaron, 30 personajes, El libro de la selva. Este perpetuo galán ha sido una presencia luminosa, contestataria, congruente del medio artístico nacional. A Héctor. Durante la carrera nos topamos con personas que de pronto aparecen y luego desaparecen y vuelven a aparecer, pero hay encuentros afortunados que duran para siempre. Mi encuentro con Héctor no fue uno de esos encuentros afortunados. Es decir, no fue la suerte la que nos unió. Fue un acto de arrojo, de valentía, un salto sin paracaídas. La carrera de actor de Héctor, de la que yo les puedo hablar, comienza con ese primer encuentro que, por supuesto, fue trabajando. Desde las maneras como defendiste la democracia y desde las maneras como has compartido con varias generaciones ese compromiso por un teatro que es del tamaño de la vida, pero que ha sido un camino muy, muy disfrutable. Me toca hablar. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y a propósito de este homenaje a Héctor Bonilla y la celebración del Día del Cine Mexicano que ha tenido Canal 22 de manteles largos desde muy temprano y que continúa, por supuesto, esta noche, a las 9:30 en Me Canso Ganso va a estar el maestro Héctor Bonilla y María Rojo platicando precisamente de una película que más adelante veremos, y aquí también estaremos platicando a propósito en Marquesina en unos instantes. Muy bien, bueno, nos vamos a la pausa. Antes les informamos que Marina Núñez Vespalova, quien fungía, Marina Núñez Vespalova, quien fungía como secretaria ejecutiva del FONCA, ha sido nombrada para estar al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural en reemplazo de Edgar San Juan. Mientras tanto, su lugar en el FONCA será ocupado por la historiadora Adriana Concevic, quien antes se desempeñó como coordinadora nacional de difusión del INA. Y por supuesto ya estaremos buscando a Marina para que nos acompañe y nos platica cuáles serán sus proyectos ahora al frente de este encargo. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con mucho más cine aquí en Noticias 22. Y también a propósito del Día Nacional del Cine, los invitamos, terminando este espacio, a Debate 22 con Jacaranda Correa, que nos trae una propuesta extraordinaria donde reflexiona a propósito de los documentales con grandes invitados que la acompañarán esta noche, terminando este espacio informativo. Estarán Lucía Gajá y Everardo González, y es un tema interesante del que además Jacaranda sabe mucho. Y como ya decía Rafael, Canal 22 se suma a la conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano con el estreno por primera vez en televisión de la película María de mi Corazón, protagonizada por María Rojo y Héctor Bonilla. Invitadazo que trae esta noche Julio López para platicar al respecto. Julio, vamos contigo. Adelante.
Bueno, pues ya nos dieron una super entrada. Roberto Fiesco, siempre es un placer platicar contigo acerca del cine mexicano, gran conocedor y por supuesto también cercano del maestro Jaime Humberto Hermosillo, quien es director de esta película y que me contabas, tuviste la oportunidad de ver hace unos 10 años una copia restaurada, creo que por la Cineteca Nacional. No, en realidad en 2009, cuando la película cumplía 30 años, afortunadamente en Cineteca Nacional existía esta copia en 35 milímetros que se proyectó precisamente aquella noche y yo estoy casi seguro que para la restauración que se hizo el año pasado fue parte de lo que dicen que utilizaron el sonido de una copia en 35 para poder restaurar el sonido. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de verla en pantalla grande en su formato no original, porque es una película filmada originalmente en 16 milímetros, después de hacer el blow-up, digamos, o una de las copias que se exhibieron comercialmente muchos años después de que la película se filmó. Y bueno, pues sí fue un gran privilegio. Recuerdo como con mucho cariño esa función, porque Jaime, que es muy renuente a dar entrevistas y hablar en público y tal, estuvo ahí, habló con la gente, estaba muy emocionado de volver a ver la película 30 años después. Y bueno, pues creo que se trata de un título fundamental en la historia del cine mexicano. Que si no fuera por estos esfuerzos sería dificilísima verla, ¿no? O sea, prácticamente el cine de Jaime Humberto anda perdido por todas partes, ¿no? Sí, es un cine un poco condenado a la invisibilidad a partir precisamente de que él toma un camino independiente que a mí me parece que es muy trascendente. Él, justo antes de hacer María de mi corazón, hace Las apariencias engañan, quizás una de las películas más radicales de finales de los años 70, en un momento muy deprimido por parte de los apoyos gubernamentales, que era el sexenio de López Portillo, y entonces él comienza a trabajar en un camino independiente, filma Amor Libre en este periodo también, y después de hacer Amor Libre, filma María de mi corazón. Después de eso va a seguir Confidencias, otra película en 16 milímetros, Doña Erlinda y su hijo, otra película súper radical, todo esto durante un periodo que, bueno, la gente de cine recuerda como un periodo oscuro, donde Margarita López Portillo, la hermana del presidente, era la mandamás de la dirección de radio, televisión y cinematografía, y bueno, todo el mundo cuenta grandes desastres en esta época, y él decidió hacer precisamente María de mi corazón un esquema de cooperativa, es decir, donde todos los que trabajaban en ella, tanto actores como técnicos y creativos, aportaban su trabajo, porque no había salario, una producción de la Universidad Veracruzana que, según se sabe por García Márquez, que es el autor del argumento y del guión, puso $80,000 para hacer la película, y bueno, pues con ese poquísimo dinero se pudieron sufragar los gastos más básicos y la gente aportó pues prácticamente el capital que era su trabajo. Y como suele suceder, sortearon todo tipo de vicisitudes para que la película se estrenara. Exactamente, la película se acaba pues muy pronto y bueno, se acaba también en un contexto muy difícil porque el SAI, que era el Sindicato de Actores Independientes, que era un sindicato que se había formado a contrapelo de la ANDA después de grandes denuncias de corrupción por parte de los líderes sindicales en ese momento, tiene una escisión encabezada por el actor Enrique Elizalde, y bueno, ellos fundan como otro sindicato que lamentablemente jamás fue reconocido por la CTM, y eso hace que se les cierren las puertas tanto del teatro como del cine, no de la televisión, particularmente no de Televisa. El Tigre Azcárraga apoya abiertamente el movimiento del SAI, porque prácticamente todos los grandes actores o los más famosos actores de México estaban ahí. Y María de mi corazón es la gran película del SAI, porque ahí están haciendo, no solamente grandes nombres de entonces y de ahora como Héctor Bonilla y María Rojo, sino muchísima gente, entre ellos el propio Elizalde, Ana Ofelia Murguía, Salvador Sánchez, mucha gente haciendo como pequeños beats, Oscar Chávez, haciendo pequeñísimos papeles, porque eran parte precisamente de este sindicato que hacía con esta película, digamos, también como una suerte de manifiesto político, de decir, sí podemos hacer cine al margen de la industria, podemos construir otros esquemas de producción, y ahí está María de mi corazón. Eso es una de las cosas que hace que la película tampoco pueda exhibirse comercialmente. María de mi corazón, nos encontramos a María Rojo antes de entrar aquí al estudio buenísimo. De Canal 22. Ahorita la van a ver en Me Canso Ganso, también ahí va a estar. Impresionante la interpretación de María Rojo. Cuéntanos un poquito acerca de la película, de pues no sé si llamarle amor y desamor que se da y ese triángulo amoroso entre estos personajes. Pues según cuenta el propio García Márquez en una crónica muy particular donde recoge que esta historia se le había contado a alguien en Barcelona y que era la historia precisamente de una mujer que había sido encerrada por equivocación en un manicomio. Y bueno, de eso va un poco la película. Es una película que, digamos, tiene una fractura hacia la mitad y eso la hace también una cinta muy interesante donde, digamos, tenemos una historia de amor entre un ladrón y una mujer que es maga, ¿no? Y cómo esta historia va consolidándose poco a poco con las vicisitudes que tiene, de que ella es una suerte de novia fugitiva, como de película de Frank Capra, que supongo que
será una de las referencias de Hermosillo, que es un enorme cinéfilo, ¿no? Y bueno, después pasa esta anécdota del manicomio, que ya verán que es súper, súper interesante. Y bueno, lo que tenemos en la película, y lo que cuenta García Márquez, que bueno, una película que él construyó junto con Jaime Humberto para la colonia Portales, ¿no? Después de contar la anécdota, Jaime Humberto se puso a escribir y bueno, pues filmaron la película, según él, 93 días, que a mí me parece muchísimo tiempo, porque eso implicaría 15, 17 semanas de rodaje, cosa que nadie tiene en este país ni tendría. Me parece que hay un error tipográfico que se ha legitimado con los años, ¿no? Y el cuento que se hizo posterior, un poco a partir de las notas del propio García Márquez, se publica después en los 12 cuentos peregrinos, que hay ahí una extraordinaria historia de amor, ¿no? Una historia muy entrañable y una historia a la vez muy perturbadora, que recoge también una inquietud de esos tiempos que tenía que ver con la psiquiatría, ¿no? Pocos años antes, en 75, habíamos visto Atrapados sin salida con Jack Nicholson, que es, pues, digamos, como la gran película que revela como muchos aspectos de los hospitales psiquiátricos, de las clínicas, y poquito después vamos a ver El infierno de todos tan temido de Sergio Oljovich, que abunda un poco más, digo, sobre casos más o igualmente trágicos, ¿no? Digo, con electroshocks y cosas incluidas. Entonces, digamos, esta metáfora de la locura no es necesariamente de los que están adentro, sino de los que están afuera, también es uno de los juegos y uno de los guiños que Hermosillo hace a lo largo de la película. Por ahí también un cortometraje de Carlos Carrera que tiene que ver con justo estos lugares. Oye, pues muchísimas gracias por venir y por hablarnos un poquito de esta película, María de mi corazón, que se estrena por la pantalla de Canal 22 a las 10:30 de la noche. No se la pierdan, por favor. Como también poco se pueden perder, pues la nueva serie en la que estás trabajando, terminaste El juego de las llaves. Exactamente, se estrena esta noche por Amazon Prime. Suena rarísimo anunciar eso en Canal 22, pero bueno, se estrena esta noche por Amazon Prime y bueno, pues es una serie que hicimos este año y que afortunadamente logramos estrenar muy rápido. Es una serie exclusiva para ellos. Y sobre intercambio de parejas, gente swinger y así, que está muy divertida. Pues hay que echarle un ojo porque hay mucho talento mexicano. También está Kenia Márquez trabajando en este proyecto. Kenia Márquez, Fernando Lebrija y Javier Colinas fueron los directores de la serie, y en el elenco está Sebastián Zurita, Maite Perroni, Catalán, Fabiola Campomán. Es decir, como una mezcla de actores que provienen algunos de la televisión, otros mucho más del cine, y creo que justo que nuestros directores vinieran del cine hace que la propuesta tenga como una calidad pues más bien distinta de los contenidos televisivos que vemos habitualmente en la ficción. Pues muchísimas gracias, no te despido, gracias, te invito a que te quedes justamente a celebrar con nosotros el Día del Cine Mexicano, porque la Filmoteca Nacional también hace un trabajo estupendo en la preservación y restauración de películas, y nos dieron una entrevista de este gran trabajo que a final de cuentas también se convierte en la memoria fílmica de nuestro país. Vamos a conocerlo. El funeral de Emiliano Zapata, la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México o los festejos del 100 aniversario de la independencia de nuestro país, encabezados por Porfirio Díaz, son solo algunas de las imágenes que ha resguardado y restaurado la Filmoteca de la UNAM, que se ha convertido en la albacea de la memoria fílmica de nuestro país. Las colecciones de la Revolución incluyen la colección Toscano, la colección de Jesús Achavitia, que como saben fue un compañero literalmente primero de juegos en la infancia de Álvaro Obregón y que lo siguió en toda su carrera expansiva a lo largo de la milicia y de la política mexicana, de la Revolución y luego de los jaloneos en la política. También incluye esa colección las películas de los hermanos Alba, lo que ellos pudieron filmar, y materiales sueltos por ahí de camarógrafos que permanecerán anónimos y que seguimos investigando a ver si en algún momento podemos identificar quiénes son. Nadie hoy se plantearía, hombre, ya todo es digital, deshagámonos de las bibliotecas, o sea, no cabe en la cabeza de nadie, pero difícilmente se han planteado la importancia de que tiene preservar y guardar el cine como un documento histórico. Y somos una referencia ahora en América Latina porque no hay laboratorios como este. Hay en Brasil, pero están detenidos. En Argentina ya no hay, en Chile tampoco, muy pocos. Así que eso también creo que le da un rasgo especial. La Filmoteca de la UNAM tiene el acervo más importante de América Latina y está conformado por 40,000 títulos y 350,000 rollos de película. Además, tiene en sus bóvedas los negativos de la segunda película considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Los Olvidados del director Luis Buñuel,
que justo ahora está en proceso de restauración. Estos lúmpenes que son abandonados por las modernidades a las que se suscriben diferentes grupos, ya sea de la población o de entes de poder que asumen que esos saltos a la modernidad van a poder ser dados y van a poder suplir todas estas deficiencias y que no regresan a donde tendrían que ponerle más énfasis, y que eso termina reflejándose en una violencia generalmente autófaga, que es lo que pasa con los olvidados, ¿no? Son los pobres matando a los pobres y denunciando a los pobres y llevando a la cárcel a los pobres, ¿no? Porque pues la modernidad no llega a ellos nunca, ¿no? La modernidad solamente los va brillando a que se alejen y a que se borren y a que desaparezcan. El cine es un espejo. O sea, quien hacía películas, aún películas de terror, aún películas de comedia, aún malas películas o muy buenas películas, de alguna manera estaba contando historias que tenían un soporte con la realidad. Son muchos los títulos que ya se han restaurado en colaboración con otras instituciones o con recursos propios, como la trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes, conformada por El prisionero 13 de 1933, El compadre Mendoza del mismo año y Vámonos con Pancho Villa de 1936. También restauraron Que viva México de Sergei Eisenstein de 1932, El puño de hierro de Gabriel García Moreno de 1927 y La barraca de Roberto Gabaldón, la primera película en ganar un premio Ariel. Tepeyac del año 1917 fue completamente restaurada por personal de la Filmoteca y, sin lugar a dudas, uno de sus mayores orgullos fue el trabajo que realizaron con el documental El grito del director Leobardo López Arreche, que retrata la matanza del 2 de octubre de 1968. La conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, el año pasado, se hiciera una labor muy cuidadosa de restauración del Grito, la película de Leobardo López Arreche, producida por todos sus compañeros de ese momento del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. Es una película que para la Filmoteca y para la universidad era especialmente importante. Y a cada protesta seguía la represión. La más completa restauración por todo lo que implica emblemáticamente todos los materiales que teníamos conservados en la Filmoteca, que es el documental del Grito de Leobardo López Arreche sobre el 68, ¿no? Sobre el movimiento estudiantil en México. Frente al mundo de los cinéfilos y de los cineastas, hay una muestra de que México así está haciendo un gran trabajo por rescatar su cine. Noticias 22, Julio López. Qué trabajal y qué emocionante poder revivir. Nos hablabas también arqueología cinematográfica. De los olvidados. Literalmente. A mí, fíjate, lo que me emociona es que también ellos se ven emocionados cuando te enseñan su trabajo. Es impresionante las imágenes de Zapata. Tienen más de 15 minutos. Por ahí está dando unas conferencias el maestro Aurelio de los Reyes, que yo, si lo encuentro, no me lo voy a perder. En serio, tienen las imágenes cuando están metiendo el ataúd pues al hoyo, literalmente, y luego ya cuando le ponen la cruz que dice, aquí ya se nos restó Zapata. ¿No? Esas imágenes pertenecen a la Cineteca Nacional, ¿no? Que son parte del archivo Salvador Toscano, pero que por alguna razón esa última parte del sepelio la tiene la Cineteca Nacional. Pero bueno, ya se las prestaron y ahí están circulando y eso me parece sensacional. Y justamente a propósito de Emiliano Zapata, este 8 de mayo se cumplieron 140 años de su natalicio. ¿No? De agosto. Sí, de agosto. Fue el centenario del fallecimiento, 140 natalicios, sí es. En agosto, y nos pasaron nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM unas imágenes. Qué buena onda. Y con eso vamos a corte.
Continuamos en Noticias 22 y 3 creadoras dancísticas llevan sus visiones al Centro Nacional de las Artes. Vamos a conocerlas. El programa Visiones de la compañía Nemian Danza está conformado por 3 propuestas coreográficas que ofrecen distintas percepciones de la vida al abordar temas como la memoria, la transformación y la fantasía. Porque son 3 miradas de 3 mujeres que literalmente ven la danza de forma diferente y que se complementan por contraste, diría yo, en este programa que estaremos presentando en el Centro Nacional. El programa inicia con la coreografía de Leticia Alvarado, quien aborda el tema de la memoria y la ausencia, de los recuerdos de aquellos que ya no están. Y el lenguaje que seleccionó para esa obra es muy delicado, muy fino, muy de sensación, casi sin tocarnos, que sientas a la otra persona. Una cosa muy sutil en ese sentido. Seguida de Kafkiana, obra de Rosario Berea, que a través de movimientos corporales donde los cuerpos se entrelazan, reflexiona sobre las metamorfosis que sufrimos en la unión con nuestros propios monstruos. En cierto sentido, lo opuesto de la obra anterior es muy física, muy de investigación corporal, de cuerpos entretejidos que hacen un solo cuerpo y de transformación. El programa termina con la pieza Sobre la Caída, donde Isabel Beteta, inspirada en el Lago de los Cisnes, reflexiona en torno a la caótica realidad y el escape hacia lo fantasioso. Y en esta versión mía, la primera parte es como todo el mundo agresivo, hostil, acelerado en el cual vivimos. Mi imagen era el metro de México en horas pico. Y la segunda parte es como huyendo a otro mundo. Y la metáfora para eso, y ahí fue donde los cisnes fueron la metáfora para mí, era realmente salir del piso y usamos aros, hacemos una parte de danza aérea con aros. Visiones se presentará como parte de la temporada Del Cuerpo al Alma, el 16, 17 y 18 de agosto en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Bueno, vamos a darle la bienvenida al presidente de la Feria del Libro Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos trae muchas novedades en esta ocasión. Hay un tema muy importante que se va a estar tratando en este encuentro literario de reflexión, que son los derechos humanos. Marco Antonio Alfaro, muchas gracias. Muchas gracias. Por el presidente de la feria que nos acompaña para platicarnos de este encuentro que se realiza del 23 de agosto, decíamos, hasta el 1 de septiembre. Así es. Entonces, bueno, son días en los que hay una actividad muy, muy intensa en esta edición número 32 de la feria. Es correcto. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo impulsa este magnífico proyecto literario, cultural, artístico, desde hace precisamente 32 ediciones. Así es de que este año estamos muy contentos porque de manera ininterrumpida la universidad ha venido impulsando la Feria Universitaria del Libro. Llegamos a la 32 edición y como bien lo señalas, esta edición estará iniciando el día 23 de agosto, el próximo viernes, y estará concluyendo el 1 de septiembre. Las expectativas que tenemos, por supuesto, son por demás importantes y tienen que rebasar lo que tuvimos el año pasado. Para nosotros tener cifras como compartirles a ustedes 165,000 asistentes son muy importantes, pero más importante es que sumado a este número nosotros estemos verdaderamente contribuyendo a formar públicos en todos los ámbitos de las actividades artístico-culturales que despliega la feria, en lo editorial, en lo artístico, en lo cultural, en fin, en todos los ámbitos que tiene la Feria Universitaria del Libro. Nosotros venimos impulsando un programa para profesionales, por ejemplo, que involucra participaciones con los ilustradores, con los traductores, con mediadores de lectura, con bibliotecarios. Desde luego impulsamos un lugar, un espacio muy importante que es el Semillero de Lectores, es Full Niños,
y entonces este año también las expectativas es que tengamos más de 18,000 niños de diversos municipios del estado que acuden precisamente a estos talleres lúdicos que tienen dos objetivos fundamentales: acercar a los niños a los libros y promover el hábito de la lectura. Si nosotros logramos esto, sin duda tendremos todavía por muchos años más Feria Universitaria del Libro. Hay reconocimientos también. Muy importantes. Estar con nosotros este año recibiendo el premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades, Margot Glantz, magnífica escritora mexicana. Estará Siglo XXI recibiendo el reconocimiento al desarrollo de la industria editorial. El mérito editorial universitario lo estará recibiendo la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El mérito, el reconocimiento de fomento a la lectura lo estará recibiendo Juan Domingo Argüelles. Que tiene una enorme cantidad de Sin libros, duda, investigación y promoción. Es un de la luchador lectura. incansable en el fomento a la lectura. Entre otros reconocimientos. Desde luego haremos un reconocimiento post-mortem a Saúl Ibargoyen, magnífico poeta, que fue siempre un aliado permanente de la Feria Universitaria del Libro. Así es de que, entre otros, esos son los reconocimientos más importantes que tendremos. Pero quiero compartirles que este año la feria se viste de gala. Tenemos el primer día 3 actividades específicas y viene un cineasta por demás acreditado, por demás querido, que es Francis Ford Coppola. Y que, bueno, decir ese nombre pues nos dice ya todo lo que queremos saber sobre su trayectoria. Este año nos acompaña, estará en la ceremonia de inauguración el día 23 de agosto, estará posteriormente clausurando un ciclo de cine, por supuesto con películas de él, y como la tercera actividad tendrá un conversatorio. Así es de que, bueno, para todos aquellos cinéfilos que gusten del cine y sobre todo de Francis Ford Coppola, están cordialmente invitados a la Feria Universitaria. Ahora, una de las características que tiene él es que además de ser un productor y un cineasta reconocidísimo, es también guionista. Así es. Entonces hay una vinculación que se buscó tener porque en realidad todo gira en torno a la escritura, a la lectura, a los libros. Sí, es muy completa esta vinculación. Además, quiero decir también que, bueno, nosotros en la universidad aprovechamos la gestión de nuestro rector, del presidente del patronato, para poder traer personajes como Francis Ford Coppola, porque el proyecto cultural de la Autónoma de Hidalgo, por supuesto, uno de los más importantes es la Feria Universitaria del Libro, pero tenemos un Festival Internacional de la Imagen, tenemos una orquesta sinfónica y muchas otras actividades que complementan este proyecto integral de desarrollo cultural. Así es de que, como bien lo señalas, bueno, Francis Ford Coppola viene a poder vincularse con nosotros en muchos otros aspectos, además del cine mismo, de la propia literatura. Ahora, hay algo interesante, la presencia de Anna Neistat, porque se trata de una feria que al ser universitaria también tiene un carácter académico. Sin duda. Y eso la hace distinta a cualquier otro evento o acontecimiento literario. Yo creo que la enriquece y le da mucha más profundidad. Sin duda. Cada año la Feria Universitaria del Libro presenta una temática. Este año pues, es un tema por demás importante. Se encuentra pues en las agendas de los países los derechos humanos. Y entonces la presencia de la doctora Anna Neistat, que ha sido director senior de Amnistía Internacional, bueno, es por demás importante. Sin duda va a ser muy, muy importante para la universidad, porque además ella va a ser investida como maestra honoraria visitante y se suma al claustro de los maestros que tenemos ya en este ámbito, que hay incluso premios Nobel, en fin, gente muy importante. Pero además estará también llevando a cabo talleres y una conferencia magistral. Así es de que, bueno, la visita de esta importante activista e investigadora de los derechos humanos permea en el ámbito académico de la universidad y de todas las universidades que quieran participar con nosotros, por supuesto, porque además es un espacio abierto, no cobramos la entrada a estos eventos, así es de que todos aquellos que deseen asistir tendrán esa posibilidad de participar. ¿Y cómo le hacemos? Porque bueno, con estos invitados, con la presencia del director del Padrino, bueno, pues yo creo que se va a poner, si el año pasado fueron más de o alrededor de 165,000 personas, habrá que apartar lugar, ¿cómo se le hace? ¿Llegar temprano? Llegar temprano.
Esa es la recomendación. No tenemos todavía un sistema de reservación, que estamos trabajando en ello, porque efectivamente cada año tenemos una mayor asistencia a la Feria Universitaria del Libro, a las presentaciones editoriales, a las actividades incluso artísticas, en fin. Incluso, por supuesto, a donde sí hacemos registros para la participación de las escuelas en el espacio de Full Niños, que repito, es el semillero de lectores. Pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que está irresistible con las participaciones especiales, los premios, Margot Glantz, bueno, todos estos invitados que ya nos comentas, Marco Antonio, de verdad, muchísimas gracias por venir. Y creo que por ahí ya estuvo apareciendo la página para que puedan seguir. Ahí está, ahí la tenemos para que sigan con todo detalle las actividades y elijan cuáles son los días que más les interesa participar. Muchas gracias, vamos a la pausa. Muchas gracias. Volvemos. Bueno, pues tenemos ahora la participación del neuropsiquiatra y escritor Jesús Ramírez Bermúdez, que en su colaboración de esta ocasión nos va a compartir una columna en la que reflexiona sobre un tema que pudiera parecer un poco privativo de la ciencia ficción, que es la manipulación de la memoria. No se trata de alguna película futurista, sino de la realidad. Vamos a conocerla. Este año recordamos una célebre película llamada Blade Runner, que es un clásico del cine, que era una película futurista que sucedía justamente en 2019. Y uno de los momentos perturbadores de esa película sucede cuando uno de los personajes, que en realidad es un humanoide, un ser humano creado por ingeniería genética, tiene un recuerdo, pero queda claro al conocer la historia que ese recuerdo es falso, porque se trata de un recuerdo que fue implantado mediante una ingeniería neurológica en su cerebro. Esto que parece un tema, o que de hecho es un tema de ciencia ficción, el día de hoy pues comenzamos a ver que se aproxima como una posible realidad científica. Hace un par de años el investigador Steve Ramírez publicó en la revista Science, y esto ya no es tema de ficción sino de ciencia actual, publicó un artículo acerca de la manipulación de la memoria en un modelo animal, en un ratón de hecho, para provocar una memoria falsa. Esto sucedió de la siguiente manera. Dentro de un laberinto se pone al ratón a navegar en este laberinto y se puede saber que cuando está cruzando cierta parte del laberinto se activa una parte muy particular de su cerebro que se conoce como el hipocampo. Posteriormente se saca al animal del laberinto y se reactiva esa parte de su cerebro mediante una técnica que se conoce como reactivación optogenética, y se puede saber que cuando se reactiva esa zona es como si el animal tuviera nuevamente la memoria de encontrarse en esa parte del laberinto. En este momento la historia es un poco cruel porque lo que hace el investigador es darle un shock eléctrico cuando se reactiva esa memoria. Ahora sí se vuelve a poner al animal dentro del laberinto y se ve que cuando va pasando por esa esquina del laberinto que fue recreada, ahora el animal se paraliza de terror porque recuerda el electroshock que sufrió en esa parte. En realidad el animal no sufrió el electroshock en esa parte, fue una memoria falsa implantada. Y bueno, esto es un tema muy atractivo para la ciencia, pero también nos plantea la necesidad de una investigación basada en principios éticos. Bueno, ¿será posible que más adelante se pueda manipular nuestra memoria? Estos experimentos pues están dando paso a eso, ya veremos qué sucede. Y vamos a cambiar totalmente de tema porque renovadora de las formas narrativas, la obra maestra de Julio Cortázar vuelve a las librerías mexicanas en una edición conmemorativa. Rayuela nos cambió la vida, no nada más el pensamiento. Con estas palabras, el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, inició la presentación de la edición conmemorativa del célebre libro de Julio Cortázar, una obra que definió como cismática en el horizonte de la literatura. Pero habría que decir algo también muy importante, que de una manera milagrosa Cortázar también ejerció una influencia muy notable en los escritores anteriores a él, porque nos enseñó a leer con otros ojos. Y después de leer a Cortázar y de leer Rayuela, pues uno lee a Edgar Allan Poe, a Lautréamont,
Borges, a Lezama Lima, a Apollinaire, de una manera distinta. Creo que esto es realmente muy importante porque es un escritor que transformó la literatura, por eso es importante para la historia de la literatura. Para navegar por el vasto universo literario creado por Julio Cortázar, esta edición de Rayuela cuenta con varios referentes. Esta es una edición realmente excelente que ayuda mucho a la comprensión total del texto porque tiene 3 magníficos prólogos de los 3 otros participantes del boom, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Cuenta también con un glosario y cuenta también con un índice onomástico y algún cuaderno de bitácora. Es realmente una edición muy bella. Rayuela se sostiene precisamente porque hay algunos capítulos memorables que tienen el resplandor propio del poema. Gonzalo Celorio hace referencia a los puentes que Cortázar inmortalizó en Rayuela, como aquellos que cruzan el río Sena, como la misma rayuela que tiende un puente entre París y Buenos Aires, y como la rayuela que se extiende a través del tiempo para alcanzar otras generaciones de lectores. Él es un escritor que tuvo una vinculación muy estrecha con todos los movimientos de vanguardia, muy particularmente con el surrealismo, con esta necesidad de abolir las dicotomías. Cortázar siempre está rompiendo estas dicotomías que separan a lo uno y de lo otro, siempre está tendiendo puentes. Yo creo que habría que estudiar la fenomenología de los puentes en Cortázar. Es alguien que permanentemente está tendiendo puentes. Hay muchos cuentos suyos y el capítulo 41 de Rayuela es la construcción de un puente precisamente, que es el puente también entre el autor y el lector. La edición conmemorativa de Rayuela fue presentada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y contó con la participación de los escritores Rosa Beltrán y Eduardo Casar. El volumen aparece bajo el sello Alfaguara y es una coedición con la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Academia Mexicana de la Lengua. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en el Colegio Nacional continúan reflexionando sobre la impronta que dejó el exilio español de hace 80 años. Como consecuencia del estallido de la Guerra Civil Española en 1936, miles de ciudadanos ibéricos se vieron forzados a dejar su país y desplazarse a otros países. México fue el destino que eligieron 25,000 ciudadanos que respondieron a la invitación del gobierno mexicano, entre ellos filósofos, escritores, artistas, médicos e ingenieros que sumaron su experiencia y conocimiento para fortalecer los centros de enseñanza. México estaba saliendo de un proceso revolucionario y se estaba gestando una nueva intelectualidad en nuestro país. Entonces, sumado a este esfuerzo de esta intelectualidad española, pues dio un dinamismo importante a lo que era la cultura, la ciencia en nuestro país, y sin duda fue provocado por la inserción de estos científicos y académicos exiliados republicanos. El esfuerzo que hicieron los refugiados españoles, los exilados, fue verdaderamente notable. La creación de alrededor de media docena de escuelas, inmediatamente, no se tardaron 8 años, 10 años. Al año siguiente, a partir de 1940, empezaron a establecer ya varias escuelas. Luego las voy a mencionar acá. Algunas ya subsisten todavía al día de hoy. El Colegio Madrid, uno de ellos, por el Instituto Luis Vives también. El Colegio de México, primero Casa de España, se funda de hecho como un lugar de acogida para intelectuales, para académicos, poetas, literatos, científicos de todas las áreas, rectores de universidades que llegaron. Y ese es el origen del Colegio de México. Poco a poco, con el tiempo, se iría tomando un canal institucional distinto. Algunos científicos irían al Politécnico, se irían a la UNAM, y ya no la Casa de España, sino el Colegio de México, se concentraría en ciencias sociales y humanidades. Lo mismo con artistas que llegaban y se incrustaban en el medio artístico mexicano. Así que, pero además había también agricultores y obreros. Llegó de todo. Siempre tenemos nada más la idea esta muy
selectiva, diría yo, de los intelectuales y los académicos, pero fue una cantidad enorme, más de 25,000 llegaron. Abrió camino en varios frentes, por ejemplo, dio un gran impulso a la internacionalización de la educación superior en México. No solo era que la comunidad mexicana tenía nuevos interlocutores que nutrían la discusión que ya se estaba dando aquí, sino que, por ejemplo, los exiliados fueron traductores de muchas de las obras clásicas del alemán, del francés, una gran sinergia con el Fondo de Cultura Económica en ese momento, con libros que siguen siendo libros de texto de hoy en la mayoría de las carreras en ciencias sociales y humanidades, y entonces también abrieron ese diálogo y ese conocimiento de manera más accesible para quienes estaban ya formados y para quienes están en proceso de formación en estas áreas del conocimiento. Eso ha sido probablemente la hibridación social, intelectual, educativa más importante que el país ha experimentado. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, pues una etapa importantísima de nuestra historia y valiosa, enriquecedora. Continúan estas reflexiones, estas charlas en los distintos rubros, en la educación, en la cultura, en la ciencia. Qué riqueza se hace a través de este intercambio de ideas, de personajes, de cultura, independientemente cuáles hayan sido las circunstancias que obligan a esta migración. Hay una plusvalía muy grande que tenemos aquí en México. Y con este intercambio de ideas que tuvimos a lo largo del noticiero, nos despedimos, Rafael. Los esperamos mañana a las 8 de la noche. Laura, Karen, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes.